Bueno, y esta presentación nos indica que estamos ingresando a la Ruta Nacional Malvinas, un espacio que es nuestro humilde aporte para mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida por la recuperación de nuestras islas australes. Y este es un espacio que le pertenece a nuestro querido amigo Rubén Russo, a quien, bueno, le doy la muy buena noche. ¿Cómo estás, Rubén? Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien, muy bien. Esperando esta Ruta Nacional Malvinas de hoy. Sí, Che, va a ser realmente un programa lindo, un programa emotivo. Tenemos una historia bárbara que, bueno, la invitada nos va a contar. ¿Ya tenemos enlace? estábamos intentando, vamos a ver, lo primero que intentamos fue por la plataforma Zoom, no habíamos tenido todavía respuesta, lo estamos intentando ahora por teléfono. Bueno, vamos a esperar unos segunditos mientras les voy contando un poquito. Vamos a estar hablando, si todo sale bien, con Marisa Biseglia. Marisa Biseglia es periodista, es escritora. Hoy precisamente nos va a contar sobre su libro que escribió, una historia magnífica, una historia de dolor, de heroísmo, una historia de intimidad, una historia que sale si se quiere, del campo de batalla para instalarse, como dije recién, en la intimidad de uno de los personajes, uno de los héroes, que tuvo el conflicto de Malvinas. Me estoy refiriendo al teniente Roberto Esteves. Eh, Vuelvo a hablar de Marisa. Marisa nació en Italia, Ujú. en un pequeño pueblo de los Apeninos. Ella, junto con su familia, arribó a la Argentina en 1958, intentando dejar atrás los dolorosos momentos vividos en la Segunda Guerra Mundial, allá en Italia. El papá participó en la defensa de su territorio, y más adelante, en 2007, ya con 54 años, egresa de la Facultad de TEA como técnica superior en periodismo. Desde hace 20 años se dedica a reconstruir historias que protagonizaron los veteranos de guerra de Malvinas. Y bueno, como les decía al comienzo, escribió el libro Cartas de Amor y Coraje, una biografía inédita de uno de nuestros héroes, el teniente Roberto Néstor Esteves. Ujú. Este, que como también dije un poquito al principio, lo aborda, digamos, desde la intimidad, desde el contacto con su familia, desde su pensamiento, desde su formación, fundamentalmente desde sus cartas, donde podía reflejar desde allá, bueno, cuando se tuvieron acceso a las cartas, todo lo que él vivía, lo que él sentía y lo que él también presentía. Ujú. Así que esto sale, estas, lo que decimos siempre, un poco, son muy lindas estas historias que por ahí, no digo que no tengan tanto que ver con el campo de batalla, pues no es que vamos a hablar específicamente de las acciones como se desarrollaron. Y eso me parece que es lo bueno y lo jugoso que intentamos hacer modestamente en Ujú. nuestra tarea que nos propusimos de malvinizar, de poder ver, desde varios lados, desde varios hechos, desde varias ópticas, hacer un análisis, un reconocimiento para poder conocer
digamos, en forma más global todo lo que fue el conflicto de Malvinas. Rubén, Sí, te tengo una buena noticia. Creo que ya la tenemos conectada. genial, ¿Eh? genial. A ver, si nos está escuchando, nos está viendo. Muy buenas noches, Marisa Biseglia. Buenas Ahí noches está. Rubén, Perfecto. buenas Marisa, noches pensé que se Marcelo. nos No sé había qué ido. Buenas pasa. noches, ¿cómo le va? No, un problema técnico evidentemente con mi celular. Bien, muchas gracias. No, no, Buenas por noches a favor, los televidentes. gracias a usted por su predisposición y por poder tenerla acá para charlar un ratito. Bueno, tal vez se la haya perdido, yo hice ya un poquito su presentación, así que como ya nos pasamos un poquitito con el tiempo, vamos a hablar un poco de todo su trabajo. Yo le comentaba a Marcelo que esto está más apuntado a no tanto a lo que es lo que fueron las acciones del combate en sí, donde fue protagonista como tantos héroes el teniente Esteves, sino vamos un poco más a la intimidad y demás. Pero yo le pediría que usted nos ponga nos ponga en contexto y nos cuente rápidamente, nos sitúe al teniente Esteves en Malvinas y cómo se desarrollaron los hechos que, bueno, lamentablemente acabaron con su vida, con la vida de él y otros tantos compatriotas. Bueno, vamos a empezar. O sea, el teniente Esteves, para que conozcan los televidentes, es el oficial del Regimiento 25 que partió el 28 de marzo de 1982 hacia las Islas Malvinas. Pero antes de hacerlo, por una orden que le dio el teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin, quien era jefe de dicha unidad, incluyen todos los camaradas de Esteves, debieron, debieron escribir unas cartas. De alguna manera, como les comentó su jefe, para que a su regreso se iban a reencontrar con ellas. Pero la carta, una de las cartas que dejó el teniente Esteves a su papá, don Pipo, él se despedía. Lo mismo ocurrió con la otra carta que le escribió a su novia, Marta Beatriz López, y diciéndole dándole a entender que no volvería. Y eso dio pie, en lo particular, a que yo quisiera conocer esa historia. Y de ahí, bueno, no sé lo que quiere preguntar Rubén, porque esa es la base para que el teniente Roberto Néstor Esteves hoy a veces cambio los verbos, pero es así, el soldado emblemático del ejército argentino. A ver, ¿usted cómo toma? Digo, es un poco, digamos, no sé si la palabra es la correcta, digamos, las cartas eran como premonitorias, ¿no? Él debería sentir una pulsión, un sentimiento de que verdaderamente no iba a volver, por lo que usted nos cuenta. ¿Qué piensa usted de esa situación? Sí, totalmente es cierto lo que usted... Fue más que un presagio, una decisión que él tomó desde chico, desde el momento que empieza a dibujar armas, tendría 6 años máximo, como me dijo María Julia, su hermana. Él comenzó a dibujar armas, soldados, y le decía a la familia que él, cuando sería grande, iba a tener su ejército y recuperar las Islas Malvinas. O sea, evidentemente, ese era el objetivo del teniente Esteves, dar la vida por la patria. Marcelo.
Sí, usted escribió un libro, ¿no? Sobre la historia del Teniente Esteves. Sí, sí, el libro se llama Malvinas, Teniente Roberto Néstor Esteves, Cartas de Amor y Coraje, que Ajá. se nutre con las entrevistas que le hice a amigos de la infancia, a la barra de posadas, como él los llamaba, a sus camaradas y a su familia. Ujú. Esto me llevó a recorrer en la provincia de Misiones, de donde él era oriundo, el regimiento 25, donde prestó servicio antes de cruzar a las islas. Y bueno, y además, creo que fue, sí, en la última entrevista que tuve o charla con mi estimada María Julia Esteves, ella me dijo, mira, Roberto tuvo una novia que se llamaba Marta y, y trata de encontrarla. Ella te va a decir todo el amor que los unió, lo que fueron ambos, ese amor tan fuerte a través de las cartas, ¿no? Las cartas unió a Marta, que en ese momento tenía un año menos que el teniente. Marta tenía 24 años y el teniente 25, ¿no? Y en esas cartas vas a ver por qué mi hermano murió en Malvinas. La ubicó Marta y realmente una mujer extraordinaria, con un temple, con una historia muy particular, muy adelantada a esta época. Ella ya sabía, también como Esteves, que iba a ser el destino, ¿no? Que ella quería para su vida. Estudiar medicina, pero tuvo que viajar a Buenos Aires, dejó su Posadas natal, porque eran los dos oriundos de esa provincia. Y bueno, cuando me encontré con ella, me dijo, yo te voy a mostrar las cartas. Lo hice a través de Facebook. Para mí fue bastante complicado en el sentido que la busqué por todos lados. Yo dije, yo la tengo que encontrar, la encontré por la red social Facebook y de inmediato hubo una relación muy especial y bueno, y un día aparecí en la casa de Marta junto con una inmensa caja que no tardó en traerla y la puso ante mis ojos y no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Ujú. Ya era algo, no una historia, sino algo tangible, algo que yo estaba Claro. tocando las cartas ¿Y a, de él, y a quiénes estaban dirigidas esas cartas? a Marta, en este caso Marta, 50 cartas Todas a Marta. a Marta. Ujú. Obviamente, las cartas de él, cuando María Julia, una de las hermanas, y su novia Marta fueron al regimiento y trataron de recuperarlas, no las encontraron. O sea, yo lo que sí me encontré dentro de la caja que me mostró Marta, 50 cartas de amor y coraje, como es el libro, Ujú. donde narra mmm, lo que hacía a diario en el regimiento, los libros que leía, la música que escuchaba, y lo hacía pensando en ella, en ella. Eran, la muerte no los pudo separar, porque él murió heroicamente en el combate Goose Green, Cerro Darwin, considerado por los ingleses dentro de los 20 combates más importantes que ellos tuvieron en su vida militar. Y bueno, ya esas cartas, varias cartas encontradas dentro del uniforme, guardadas dentro del uniforme, permitió identificar por parte de los ingleses quién era Roberto Néstor Esteves. Porque esas cartas le llegaban a ella cuando él las escribía.
Sí, sí, Sí. sí. Creo la última que recibió Marta fue el día 8 de mayo. Ujú. Ya estaba muy complicada el intercambio, ya sea de alimentos, lo necesario, ¿no? Para estar en el lugar en donde eran, creo que en total, a ver, de los soldados de Esteves, aproximadamente 28. Entonces ya del 1 de mayo no llegaban los Chinook por el ataque que ya habían emprendido contra la isla, que emprendieron contra la isla los ingleses. Y el cuerpo de Esteves permanece allí en el cementerio de Darwin. Perdón. Sí, Sí. sí, siempre estuve identificado. Y María Julia Esteves me dijo, mira Marisa, si mi hermano no hubiese estado ya con su nombre y apellido identificado, a mí no me importaba, porque yo sé que lo único que quería Roberto era defender las Islas Malvinas y si había que morir defendiéndolas, él lo iba a hacer. Y se podía haber estado ahí en el cementerio, podía haber estado en el campo de batalla o en cualquier lugar, cualquier rincón de Malvinas, pero es en ese lugar donde quería morir Roberto. Y en esas cartas, ¿qué transmitía él? Además de su amor, eh, ¿qué transmitía en cuanto a lo que estaba viviendo allí en las islas? Eh, Él siempre él estaba feliz en las fotos, junto a sus AORs, le digo AORs, eran aspirantes a oficiales de reserva porque habían hecho un curso de 40 días en base a lo que había aprendido el teniente en el curso comando, ¿no? Y él estaba feliz y se preocupaba que su gente estuviese bien. Al principio se alojaron en una escuela abandonada, en una escuela isleña, y él los hizo, a ver, perdón que esté así, pero hay tantas cosas. Bueno, empezaron a cavar trincheras, y quería, antes de la guerra, que todos sus soldados tuviesen cubiertas las necesidades, o sea, que no les faltara una ducha improvisada en un barril, digamos, no en un barril, en un tacho de 20 litros, bueno, ese tipo de cosas, una ducha provisoria, un lugar donde podían secar su ropa, la comida necesaria. Él era el último en comer. Primero se ocupaba de que lo hicieran sus soldados. Eso en otras cosas, ¿no? ¿Rubén? Marisa, tengo entendido que hace más de 20 años que se dedica a reconstruir historias, a estudiar historias de Malvinas. ¿Por qué Esteves? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cómo? Porque, bueno, podía haber elegido otros tantos, pero ¿qué fue el punto de inflexión que dijo, bueno, voy por acá, quiero que sea Esteves? La fe, la fe. Al regresar de mi primer viaje a Italia, porque yo nací en Italia, como seguro usted lo dijo, conocí el cementerio polaco, que está a 1 hora de viaje de mi pueblo, y ahí comprendí y ahí sentí que más allá de la anécdota que mis padres me podían contar de la guerra, porque mi pueblo fue invadido por los alemanes a su paso antes de llegar al objetivo que era Roma, esas cruces me mostraron una realidad que, que no podía yo desconocer, decir, no, ahí está la guerra, 1052 tumbas y bueno, luego cuando llegó la guerra de Malvinas y me interesó ese tema.
lo que no imaginé, encontrarme con alguien con tanta fe, dispuesto a dar la vida por la patria, una fe que también mi familia me inculcó, esos cuestiones. Marisa, bueno, usted no vivió los años de la Segunda Guerra, pero bueno, seguramente en su casa se habrán comentado y hablado muchas historias a través de todos los años de usted creciendo. Cuando ya vuelve a la Argentina, que uno todos imaginábamos que es un país digamos hasta el momento del conflicto, salvo ese momento de tensión con Chile en el 78, digamos, no somos un país que estemos pendientes de algún conflicto armado. Digo, ¿qué es lo que siente cuando usted recibe la noticia de la toma de Malvinas y posteriormente el inicio de los acontecimientos? Bueno, fue la recuperación, perdón la corrección, Rubén, es recuperar las Islas Malvinas, porque hay Exacto. documentos que indican que la presencia argentina, Sí, por como supuesto, por yo supuesto. lo viví. Ya llegamos a 40 años de la guerra y el veterano, desde el momento que llegó, se lo escondió, se lo trató el loquito de la guerra, y hasta el día de hoy no ha tenido el merecido homenaje, como lo hubiera tenido cualquier soldado en otro país del mundo, y pongo el ejemplo de Estados Unidos y Gran Bretaña mismo. El olvido, las divisiones políticas. Bueno, eso es lo que yo siento, y tienen una gran deuda con el veterano de Malvinas y sus familiares. Que no fueron desde su punto de vista digamos con este aniversario número 40, donde no los números redondos marcan siempre como un poco más de importancia. Digo, no vio ningún cambio sustancial para con los excombatientes o los caídos. No, no. Inclusive en esta pandemia, las muertes, no quiero dar una cifra. Igualmente, yo no hablo si no tengo un documento, pero pueden llegar a alrededor de 500, y espero no equivocarme. O sea, es una cifra bastante considerable, porque al regresar de la guerra han tenido todo tipo de problemas, el famoso estrés postraumático, ¿no? Que la gente no entiende el daño que hace. Un olor, un ruido, cualquier elemento predispone a que el veterano tenga un retroceso en su parte psicológica. Marcelo. Pero Sí, quería preguntarle si eh, el hecho de que su padre haya sido un combatiente, ¿no? Su padre combatió a las tropas alemanas que querían este, conquistar Italia, ¿no? Que querían ocupar Italia. totalmente. ¿Esto a usted la llevó también a investigar a los veteranos de Guerra de Malvinas, a lo que ocurrió en Sí, Malvinas? ¿Eso tuvo mucho que ver? sí, totalmente. Yo acompañé, a ver, estoy con ellos desde el año 2002, y específicamente compartí lo que fue la lucha, el inicio, más que el inicio, el momento en que en el año 2004 estaban, no tenían el reconocimiento ni las medallas, muchos, que les dio el Congreso de la Nación por ley, no tenían una pensión digna, no tenían el, a ver, un programa de salud, ya sea mental, y el que tenemos todos, ¿no? El derecho a una cobertura médica. Y bueno, de ahí en más, por eso, al estar con ellos, me puedo decir que al día de hoy la carencia
es mucha, es mucha. Pueden tener, a ver, 3 pensiones mínimas, 4 pensiones mínimas, pero ¿y la otra parte? Claro. No está. Eh, Muchos veteranos, sí, muchos veteranos decidieron ellos quitarse la vida. Hay muchísimos casos. sí, es Porque no, lamentable porque porque no han podrían... tenido ningún acompañamiento psicológico, ¿no? Y no han tenido posibilidades tampoco de costeárselos de manera particular. No, no. Y en esta pandemia también ocurrió el abandono, ¿no? Vamos a decir esa palabra entre comillas, que fue el no tener una atención, porque hay muchas enfermedades, cáncer que me fue negado, fue continuamente negado por gente del PAMI veteranos, ¿no? En una nota que quisimos hacer con otro periodista, con Sergio Núñez, nos negaron todas las patologías que estaban a la vista y dichas por ellos, fueron negados en una nota escrita por una de las directoras de PAMI, eso fue en el año 2011. Entonces, no al lugar, como dicen. Claro. Pero me voy a enfocar en Esteves. ¿Por qué? ¿Qué deja Esteves? Porque, bueno, es más de lo que yo pude hacer un pequeño resumen, ¿no? Que a 40 años de Malvinas, hoy los cadetes del Colegio Militar de la Nación están con mi libro recorriendo los mismos lugares que el teniente Esteves. O sea, ya están acompañados por él. Saben quién fue, lo que hizo, los errores que cometía, entre comillas, como que eran dejar el par de botines de borceguíes en la ducha, dejarse en el último año, decirle a un cadete de tercer año que le llevara en una salida a campo, que le llevara los elementos, ¿no? Que le llevara el arma, la mochila, y se ríen. Justamente uno de ellos me decía, nosotros también hacemos eso. Y algo que, redondea lo que siente el cadete. Dice, si el teniente Esteves, con su delgadez, con un problema crónico que tenía en uno de esos, en uno de los tobillos, que lo llevó inclusive ese problema a Malvinas, hizo todo lo que hizo, ¿por qué nosotros no? Bueno, y eso creo que es lo que significa para el cadete del colegio Militar Esteves. Claro. Marisa, yo de mi parte quería hacerle una última pregunta. ¿Tiene previsto trabajar sobre alguna otra personalidad de la guerra, algún otro veterano y escribir un libro como lo hizo con Esteves? Sí, en su momento hubieron varios nombres, pero bueno, no se dio. Quería escribir sobre el subteniente Juan Domingo Baldini o el subteniente Augusto Sapo Silva. Vamos a ver qué sucede. Pero yo quiero leerles la carta, si me permiten, porque ahí lo van a conocer al teniente Esteves, la gente que está mirando el programa, y le pido 1000 disculpas. No estoy acostumbrada a estar de este lado. Yo estoy del otro lado, del lado de la periodista, la que hace las preguntas, y porque creo que yo no soy la protagonista. La protagonista en este caso es el teniente Esteves, sus AURs, sus camaradas, sus amigos, su familia. Y les voy a leer rapidito un párrafo de la carta que le dejó al papá y de la carta que le dejó a Marta. Y ahí lo van a comprender totalmente. ¿Quién era Esteves? Comprender quién era Esteves. La carta que le escribió, y muy llamativo, ¿no? Porque estas cartas no tienen hora.
En las cartas que le escribió a Marta, sí, ponía la hora. Al papá, querido Pipo, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuenta de mis acciones a Dios, nuestro Señor, el que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muere en el cumplimiento de la misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión? ¿No es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñando vehículos y armas, todas destinadas a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que este hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es, uno, que restauren una sincera unidad de la familia bajo la cruz de Cristo. Dos, que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza y, muy importante, que recen por mí. Pipo, hay cosas que un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido, gracias por creer en el honor, gracias por tener tu apellido, gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre y española, sangre española. Gracias por ser soldado, gracias a Dios por ser como soy y que es fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte. Roberto. Y la carta que le dejó a Marta: mi niña hermosa, cuando vos leas estas líneas, yo estaré ante Dios, nuestro Señor, rindiendo cuenta de mis actos. Lo haré como consecuencia de haber entregado mi vida, como es un honor para el soldado en el cumplimiento de la misión. Mis ojos hermosos, quiero que lo sepas, que verdaderamente me has conquistado, que por vos siento lo que nunca sentí por nadie. Te doy todas las gracias por todo lo que tu alma bondadosa de niña me ha brindado, que fue siempre sin medida y que es una de las razones por la que me has ganado. Quiero pedirte que por favor me perdones por todas aquellas veces en que mi egoísmo, mi sensualidad, mi estupidez, mi cinismo, mi cobardía o cualquier otra actitud mía te haya dañado, agraviado, defraudado o hecho sufrir. Pero en particular, perdóname mi falta de madurez, de criterio, de visión, que haya tal vez provocado que lo nuestro, este amor que nos une, culmine en una realización trascendental. Mi hermosa dama, recordame siempre con alegría, porque a quien el Señor sacia todas sus profundas aspiraciones, no se lo debe recordar de otra forma. Para vos, que sos niña aún, la vida continúa y ello es inexorable, razón por lo cual no te debes cerrar a la posibilidad de encontrar otra vez el amor. Y ahora, el último abrazo. No te olvides nunca de rezar por mí. Recordá siempre que es Dios, nuestro Padre, quien así lo ha querido. Te amo por siempre, Roberto. Increíble, me dejan la piel de gallina. Marisa, lamentablemente estamos ya estamos pasados de tiempo. Quedamos medio tecleando. Quiero pedirle rápidamente que nos diga dónde se puede adquirir su libro, y bueno, ya despedirnos. Hola. La están llamando por teléfono. Hola. Sí, entró una llamada. Mil disculpas. No, está bien. El libro se puede adquirir escuchar por Mercado Libre. por Mercado Libre. Nuevamente, muchísimas gracias por estar charlando hoy con ustedes. Y quiero los agradecimientos, entonces no los voy a poder decir, pero a dos personas. Uno muy cercano a ustedes, que es al entonces, a quien fuera senador por la provincia de Neuquén, el doctor Horacio Lore, sin conocerme el día que lo encontré en el Senado de la Nación, sin titubear, me regaló 2 pasajes
para que hiciera las entrevistas y que es la culminación de mi libro. Un gran Y a médico, una Aníbal gran Eduardo persona. Rotondo. Marisa, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, un programa hermoso, gracias por su predisposición, por todos esos minutos que tuvimos de charlas y demás. Un agradecimiento también a Mauricio Olmedo, que ya también estuvo en el programa con nosotros contando la creación de la plaza en nombre del Teniente Esteves, y bueno, muchísimas gracias, de verdad, un programa hermoso, muchas gracias. No, Que esté bien. muchísimas gracias a ustedes. Perdón por no haber salido al aire antes y toda esta desprolijidad y mucha emoción, un montón de cosas se reúnen y un cariño especial a mi querido amigo Mauricio Porce por confiar en mí. Muy bien, ahí estábamos, ¿no? Cerrando la entrevista con Marisa Biseglia. Ella es periodista, escritora, investigó, trabajó eh, al lado prácticamente de los veteranos de guerra de Malvinas y tomó la historia del teniente Esteves y escribió ese libro sobre las cartas de amor y coraje, ¿no?, del teniente Esteves. Rubén, ¿estás ahí todavía? Sí, acá estamos. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por volver a darme la posibilidad de seguir con este programa, para mí hermoso, sé que para vos también, Sí, claro. Modestamente malvinizar, y ser los mediadores para escuchar estas tremendas historias como la de hoy. Ojalá... Sí, porque fíjate que hoy no fue una historia de la guerra, ¿no? No Exactamente, era lo que hablamos decía un con... poco al principio, Claro, totalmente. claro. Hoy este fue otro costado, otra faceta de la guerra. Totalmente, y bueno, nada, que a los que les gustó la historia, a los que la conocen por primera vez, que busquen el libro en Mercado Libre para poder interiorizarse mejor, leer un gran libro, que no tengo dudas que es así que, bueno, y más adelante seguramente estaremos con Marisa y con algún otro tema de su investigación también. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias a la audiencia. Te mando un abrazo enorme, Rubén. Para vos también.